Hola, buenas, mucho gusto. Mi nombre es Luis Fernando Leal, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona Norte de Santander. Hoy vengo a hablarles un poco sobre corriente eléctrica. Corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior de este mismo material. Al caudal de corriente eléctrica se le conoce como intensidad de corriente eléctrica. En el sistema internacional de unidades se expresa en coulomb sobre segundos, que esto se le conoce como amperios. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede medirse en el electro. El instrumento usado para medir la intensidad de corriente eléctrica es el galvómetro, que calibrado en amperios se llama amperímetro, colocado en serie de conductor por el que circula la corriente que se desea medir. Les voy a hablar un poquito de la historia de la corriente eléctrica. Históricamente la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó en el sentido convencional de circulación de la corriente como un flujo de cargas desde el polo positivo al polo negativo. Sin embargo, posteriormente se observó, gracias al efecto Hall, que en los metales los portadores de carga son negativos electrones, los cuales fluyen en sentido contrario al convencional. En conclusión, el sentido convencional y en real son ciertos en tanto que los electrones como protones fluyen desde el polo negativo hasta el polo positivo, o sea, el sentido real. Cosa que no contradice que dicho movimiento se inicia al lado del polo positivo, donde el primer electrón se ve atraído por el dicho polo, creando un hueco para ser cubierto por otro electrón del siguiente átomo, y así sucesivamente hasta llegar al polo negativo, que es el sentido convencional. Es decir, la corriente eléctrica es el paso de electrones desde el polo negativo al positivo, comenzando dicha progresión en el polo positivo. En el siglo XVIII, cuando se hicieron los primeros experimentos con electricidad, solo se disponía con carga eléctrica generada por frotamiento, o sea, electricidad estática, o por inducción. Se logró por primera vez en 1800 tener un movimiento constante de carga cuando el físico italiano Alessandro Volta inventó la primera pila eléctrica. Pues con esto quiero terminar mi exposición y darles las gracias por su atención prestada.